Buenas y bienvenidos a esta tutoría virtual. En el video de hoy vamos a tratar los temas de deformación axial y de deformación térmica. Ahora, en el problema que se nos da, nos dicen que hay dos cilindros de cobre que está introducido uno delante del otro y estos dos están siendo sujetados por medio de un perno de acero. Nos dicen además que se va a ejercer un cambio de temperatura y se va a ajustar la tuerca dándole vueltas una cierta cantidad. Para ello nos dan entonces los datos geométricos de cada uno de los dos cilindros y nos dicen los módulos de elasticidad, el coeficiente de expansión térmica de cada material, además de esa altura S de junta soldada y el diámetro del perno. Y lo primero que nos dicen es, dadas las dos cargas que ya mencioné, cuál va a ser la fuerza interna que queda en el cilindro y en el perno. Así que vamos a tomar los datos que ya tenemos y vamos a analizar entonces cuáles serían las áreas transversales de cada uno de los objetos que van a ser de mayor importancia para analizar lo que son las deformaciones. Y lo que hay que notar aquí es que esta corona, que representa el área transversal de cualquiera de los dos cilindros, nos dan lo que sería el diámetro externo y conocemos lo que sería el espesor de esta corona. Entonces, vamos a decir que esa área transversal de la corona sería pi cuartos por el diámetro externo menos el diámetro interno. Como no nos dan el diámetro interno, pero sí nos dan el espesor, vamos a decir entonces que esta área transversal es igual a pi cuartos por el diámetro externo menos el diámetro externo menos 2 veces el espesor, para así tener lo que sería el diámetro interno elevado al cuadrado. Y con esto entonces podemos tener lo que sería el área transversal del cilindro 1, que es el que está coloreado en gris, y el área transversal del cilindro 2, que es el que está coloreado en celeste. Como podemos ver, aquí entonces anotamos los valores que nos estarían dando esta área 1 y esta área 2. También hay que tomar en cuenta lo que sería la longitud total de este perno. Y un dato importante para poder saber cuál es esta longitud total es esta cantidad de junta soldada, porque el perno va a medir exactamente lo que midan las longitudes de ambos cilindros menos esta longitud común que tienen ambos, que sería lo de la junta soldada. Con esto nos da una longitud total de perno de 64 milímetros. Y finalmente, con el diámetro del perno podemos obtener lo que sería el área transversal del perno, que es simplemente el área de un círculo. Aplicamos la fórmula de pi cuartos por el diámetro al cuadrado y nos da que es un área de 19,63 milímetros cuadrados. Ahora bien, el problema nos dice que se incluyen dos cargas, un calentamiento de 30 grados en ascenso, 30 grados Celsius, y el segundo que es que se le da un ajuste de media vuelta a la tuerca. Cuando se da este tipo de carga de media vuelta a la tuerca, lo que sucede es que ocurre una deformación o una deformación de la tuerca, que se traduce a que ésta se va a mover una cantidad dada por n por p, siendo n la cantidad de vueltas y p el paso de la tuerca. Con esto nos da una deformación de 0,5 milímetros. Esto aquí es nada más para ejemplificar cuando se le da vuelta a la tuerca lo que va a hacer es básicamente va a bajar sobre el perno, que es lo que sucede y vemos en cualquier caso en la vida cotidiana que sucede cuando uno le da vuelta a una tuerca sobre un tornillo. Vamos a pasar entonces a analizar la carga 1 que va a ser esta cantidad de vueltas que se le da a la tuerca. Conforme se le va dando vueltas a la tuerca, sabemos que lo que va a hacer es que esto va a comenzar a comprimir mi sistema. Entonces, las dos tapas que tenemos comienzan a comprimir los cilindros, o sea que comienzan a generar una fuerza P que los comprime, debido a que esta tuerca tiene que bajar de nivel, o sea, tiene que moverse hacia abajo. Aquí nada más destacar que no son dos fuerzas, sino que es una sola fuerza P que afecta a todo el cilindro. Y por acción-reacción sabemos que ocurre igual para el cilindro 1 y para el cilindro 2. Y también por acción-reacción sabemos que si estos cilindros se comprimen, estos mismos ejercen una contrafuerza de igual magnitud
sobre el perno, que dada esas características, o sea, por esa posición de la fuerza, sabemos que lo que va a hacer es estirar el perno. Entonces, tenemos que los cilindros dentro se comprimen y el perno se estira. Esto es lo que genera es entonces que esta deformación o esta distancia que se mueve la tuerca va a ser igual a la distancia que se comprimen los cilindros, y esta segunda parte, que es un poco más difícil de ver, también va a ser dada por la distancia que se estira el perno. Esto es un error muy común, y es que no toman en cuenta que si el perno se está estirando, es como si la tuerca estuviera deslizándose sobre el perno. O visto de otra manera, si yo tomo un punto fijo del perno y sé que me estoy estirando, o sea, me estoy yendo hacia arriba, la tuerca está yendo hacia abajo por movimiento relativo. Aquí ahora estoy dando a destacar que esta deformación por compresión ocurre en distintas áreas, y va a ser lo que sería el área 1, el área 2 y esta área soldada, que es importante tomar en cuenta, puesto que es un error muy común. De hecho, a la hora de resolverlo, fue uno de los errores que tuve. Tenemos entonces que esta cantidad que se mueve la tuerca va a ser igual a la deformación de tensión del perno más las 3 deformaciones por compresión que ocurren en los tubos o en los cilindros. Vamos a llamar a esto nuestra ecuación 1, y con esto podemos tener cuál sería esta fuerza P producto de darle vuelta a las tuercas. Sabemos cuáles serían las longitudes, las áreas y los módulos de elasticidad. Y como vemos de este análisis estático, sabemos que todos los componentes están sometidos a una sola fuerza P. Ahora, nada más tomar en cuenta que para el área 1 y para el área 2, la longitud que se está comprimiendo sería la longitud 1 o la longitud 2 menos esta área en común. Esta área en común se analiza cuando se toma en cuenta el área 3. Entonces aquí vemos que se toma en cuenta el L1 y el L2 menos el S, y el área 1 y el área 2 por separado. Y en el caso de la junta soldada sabemos que tiene una altura S, pero el área sería la suma de las dos áreas de las coronas, puesto que están juntas. Entonces sería como tomar en cuenta una corona todavía más grande. Y a toda esta fórmula vamos a decir que es igual al desplazamiento de la tuerca, que es 0,5 milímetros. Nada más aquí, para ahorrarnos algo de tiempo, vamos a decir que si sustituimos estos datos, nos da que esta fuerza P, que vamos a llamar una fuerza P mecánica, es igual a 26.585,3 newtons. Ahora bien, vamos a comenzar a hacer un análisis de la segunda carga que nos dan, que sería la temperatura. El análisis que estoy proponiendo es individual y se va a basar en el principio de superposición, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, no significa que este mismo problema se pueda resolver de manera diferente tomando ya las dos cargas en una sola ecuación. Ahora bien, sabemos que cuando se calientan los metales, estos van a sufrir una deformación axial debido a este cambio de temperatura. Entonces vamos a suponer que ambos metales se van a estirar una cierta longitud que no sabemos, y la pregunta que nos tenemos que realizar entonces es quién se va a estirar más, debido a que cada metal se estira una longitud diferente dependiendo de sus características. Sabemos entonces que la deformación por temperatura es igual al coeficiente alfa por L por delta T. Para un cambio ambos metales van a sufrir un mismo cambio de temperatura, entonces tal vez la longitud sea uno de los factores que me determina quién se estira más. Sin embargo, debido a que se toma nada más la longitud axial que se va a estirar, cuando se analiza el caso del cobre, realmente la junta soldada no se toma como una doble longitud, sino que nada más se toma en cuenta una vez. Por eso podemos decir que toda la longitud de cobre que se va a estirar es igual a la longitud del perno que se está estirando. Por lo tanto, tanto la temperatura, el cambio de temperatura como la longitud son la misma. Quien me dicta quién va a crecer más o quién se estira más es el coeficiente alfa. Y puesto que mi coeficiente alfa es mayor para el caso del cobre, sabemos que los cilindros de cobre son los que se van a estirar más. Esto significa que estos cilindros van a tender a jalarme el perno para que así el perno quede a una misma altura, igual que ellos.
como esto sucede, entonces el perno siente una fuerza P, que vamos a decir una fuerza P sub C de calentamiento, que me tiende a estirarlo a la misma longitud que se estiraron los cilindros. Y bueno, como hicimos del análisis estático anterior, por el principio de acción-reacción, entonces los cilindros van a sentir una fuerza de compresión P sub C también, que más bien me tienden a achicarlos o a dejarlos a un mismo nivel del perno. En resumen, lo que está sucediendo es que mis cilindros sufren una deformación por temperatura y una por compresión, tal que esta deformación va a ser la misma a la deformación por temperatura y tensión que sufre el perno. De modo que ambos objetos quedan a un mismo nivel de referencia. Por lo tanto, ambas deformaciones se pueden igualar. Aquí vamos a apuntar entonces las conclusiones de ese análisis que acabamos de realizar. Y nada más recordando, como se vio en el análisis anterior, de que existen 3 áreas diferentes para los tubos o cilindros. Por lo tanto, cuando se analiza esa deformación por compresión, se tiene que subdividir en 3 componentes. Como lo dije entonces, tenemos la deformación por temperatura menos la deformación por compresión de los tubos es igual a la deformación por temperatura más la deformación por tensión del perno. Con esto nada más es comenzar a notar cuáles serían las variables que vamos a tomar en cuenta. Y para el caso de la deformación por temperatura se toma la longitud efectiva de los tubos. Y como se había hecho antes, se toma diferentes áreas y diferentes longitudes de compresión. Ahora, como sabemos que todas estas fuerzas y deformaciones vienen dadas por componentes lineales, se puede aplicar lo que es el principio de superposición. Y lo que vamos a decir entonces es que esta deformación y esta fuerza producto de este calentamiento que me dejó al sistema a un mismo nivel de referencia, le vamos a sumar el efecto que me causó darle vuelta al sistema, que me generó una fuerza interna todavía mayor. Esto entonces, si sumamos los dos efectos, nos va a dar una fuerza final y podemos decir esto debido a que todo esto, como repito, son componentes lineales y se puede aplicar este principio de superposición. De hecho, si se hace un análisis tomando en cuenta tanto la temperatura como la rotación de la tuerca al mismo tiempo y se establece una sola ecuación que me relaciona todas estas variables, me va a dar una fuerza P que va a andar muy parecida a la fuerza P que obtuvimos. Finalmente nos piden para la parte B que dado un esfuerzo cortante máximo, ¿cuál sería entonces la altura que se debe soldar de estos tubos? Para esto entonces vamos a tomar en cuenta que se va a aplicar la misma fuerza P y lo que vamos a variar nada más va a ser la camisa, la altura de esta camisa del cilindro, que sería la altura S. Tenemos entonces que hay un área compartida entre los dos tubos que se tienen, que sería el tubo grande alrededor de esta y un tubo pequeño que está al interno de este. El área que se comparte es esta camisa que acabo de dibujar en azul, que sabemos que tiene un diámetro de 17 milímetros y una altura S. Podemos decir entonces que esta área que está siendo cortada es igual a pi por el diámetro externo de 2 por la altura S.
Y despejando de la fórmula de esfuerzo, se puede entonces obtener cuánto sería esta altura S que se tiene que soldar, dada la fuerza máxima que ya obtuvimos del inciso anterior. De aquí entonces despejamos. Esta altura S sería la fuerza máxima entre el cortante por pi por el diámetro 2 o el diámetro externo del cilindro interno.